Mire, ayer le platicábamos que afortunadamente no se registraron afectaciones mayores en el estado de Quintana Roo luego del paso del huracán Grace. Le comentábamos ahorita también que el director estatal de Protección Civil de Yucatán señalaba que en este estado tampoco hubo afectaciones importantes. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar si en Veracruz, esperemos que no sea así, por supuesto, se llegaran a registrar afectaciones importantes, principalmente en temas de infraestructura? Hay que recordar que desde el 28 de julio, del 27 de julio, desapareció el Fondo para Atención a Emergencias, el FONDEN. Desde octubre del año pasado ya lo anticipaba el gobierno federal, que se iba a retirar por una u otra cosa. Sin embargo, pues, ¿qué va a pasar ahora cuando el país, cuando los estados, los municipios se enfrenten a este tipo de emergencias, a un sismo, a un huracán, a emergencias meteorológicas, emergencias que dejarían importantes afectaciones? Vamos a enlazarnos en este momento con Mario Di Constanzo. Él es especialista en temas de economía, para que nos platique ¿cuál es el futuro en nuestro país una vez que tenemos ya casi un mes sin este fondo, sin el FONDEN, que, insisto, era precisamente para atender este tipo de emergencias? Mario, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, Jimena. Vemos que pues lo cumplió el gobierno federal, lo anticipó desde octubre, ya es una realidad desde el 27 de julio. No tenemos el fondo para la atención de emergencias. ¿Qué pasa? Veíamos que Yucatán y Quintana Roo afortunadamente no tuvieron afectaciones importantes, pero ¿qué pasaría si en Veracruz sí las tuviéramos ahora con el paso de Grace? Mira, es un momento muy delicado en este tema, sobre todo por lo que tú mencionabas. A raíz de la desaparición, digamos, del Fonden, de la extinción del fondo, que además debo decirte que con esta extinción se quedaron muchos proyectos que se estaban llevando a cabo, se quedaron a la mitad y están parados actualmente 223 proyectos que tenían que ver con procesos de reconstrucción y, como tú lo dices, en infraestructura básica. ¿Qué tenemos en este momento? Únicamente se tienen los lineamientos que ha emitido la Secretaría de Hacienda sobre la atención inmediata a la población. ¿A qué me refiero? Pues a temas al reparto de alimentos, quizá de medicinas, algunos elementos para la reconstrucción de viviendas, como son láminas, etcétera, etcétera. Pero hoy no se tiene absolutamente nada para la reconstrucción de la infraestructura, ya sea estatal o federal, que antes con el FONDEN pues ya se tenían los mecanismos que a raíz de una declaratoria de desastre natural pues entraban en operación. Hoy no se tiene nada y se corre mucho el riesgo de que esta afectación, que esperemos que no suceda en Veracruz, pues sí tuviera muchos problemas para su reconstrucción en caso de que infraestructura federal o estatal fuese afectada, como ha sucedido en otros eventos y en otros desastres naturales. Lo único que está parcialmente, vamos a llamarle así, garantizado o atendido o existen lineamientos para su operación es pues en la ayuda inmediata, que muchas veces se proporciona a través del plan de N3. Sin embargo, los recursos o la reconstrucción de zonas afectadas se tendría pues un problema, puesto que no se tienen lineamientos para el gasto. ¿Qué corremos el riesgo? Pues de que salga más cara la forma de operar así los recursos, y no solamente más costosa, sino que el proceso se haga mucho más burocrático. Hay que recordar que el propio FONDEN ya tenía mecanismos muy claros de operación y que no era una situación discrecional en la que se operaran los recursos. La propia Secretaría de Gobernación era la que tutelaba el proyecto y era a través de una comisión de la que se contaba, y a través de esta comisión se hacía la declaratoria o no de desastre o la declaratoria o no de una emergencia, cada una con características diferentes. Luego entonces, en este momento, pues lo único que hoy se tiene y de una manera desordenada
es precisamente la atención inmediata a la población civil en materia de estos aspectos. Desafortunadamente, en materia de reconstrucción de infraestructura y sobre todo del costo que tendría reparar esta infraestructura, hoy no se tiene nada. Había una compensación y unas tablas en las que se te mencionaba y en las que se detallaba cuánto de esta aportación, por ejemplo, en la infraestructura federal era a cargo del Fonden y cuánto era a cargo del Estado. Se corre el riesgo de que el Estado tenga que hacer erogaciones pues no previstas, vamos a llamarlo así, en un momento que, por ejemplo, en el estado de Veracruz, pues se tienen graves problemas financieros. Yo te diría que Veracruz es uno de los 3 o 4 estados más endeudados en este momento, con problemas ya financieros en sus participaciones, en su gasto federalizado, y esto para el Estado sería un golpe financiero muy importante, dado que hoy no existen estos lineamientos claros y sería, vamos a llamarlo así, a la voluntad o a la disponibilidad del gobierno federal en caso de que hubiera daños a la infraestructura, ya sea federal o estatal. Es preocupante que un estado, por ejemplo, con puertos, con movimiento comercial importante, ojalá que no sufra afectaciones, puesto que su proceso de reconstrucción, yo te diría, sería muy costoso por un lado y por el otro muy desordenado, dado que pues no existen lineamientos claros. Y otro elemento muy importante, con el Fonden se pagaban, vamos a llamarle así, esquemas de reaseguro o se contrataban seguros precisamente para esta infraestructura, ya sea federal o estatal, infraestructura pública, que ahorita no sabemos en qué situación se encuentren. Te voy a dar un ejemplo: si se había o si se contaba con un seguro para el aseguramiento, valga la redundancia, de cierto proyecto, cierta construcción, cierta infraestructura, no sabemos si se siguieron pagando o estos seguros fueron cancelados precisamente porque ya no se tenía la disponibilidad del recurso. Luego, entonces, sí, la situación es muy ambigua y yo te diría en detrimento indirecto también para la población, porque no solamente el apoyo de a la población pues es en alimentos, cobijas, medicinas, sino también en otras obras de infraestructura que inciden sobre el bienestar mismo de la población. Obras federales como la electricidad, como la pavimentación, como las comunicaciones, me parece que en este momento sí están en una situación altamente vulnerable. Mario, justamente iba a eso. Existe la posibilidad, o dentro de los lineamientos se tiene previsto que durante la emergencia se asista con alimentos, con agua embotellada, por así decirlo, con medicamentos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de caerse un puente, de trozarse una carretera, si el municipio, si el Estado no tiene el recurso, no tiene la lana para repararlo, así se estaría quedando y entonces estaría impactando la conectividad y la circulación entre las comunidades. Por poner un ejemplo de cómo sucedería en caso de que llegara a haber este tipo de afectaciones estructurales. ¿Por qué, si desde octubre se anunció la desaparición, no se han emitido estos nuevos lineamientos, no se ha generado un programa emergente? Porque al final las emergencias siempre van a estar, los fenómenos naturales siempre van a estar y pareciera que los ciudadanos, los municipios, los estados quedan desprotegidos por parte de la federación. Me parece que aquí ha sido un grave error de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, la que, pues si esto se sabía, digamos, ahí hay que ser muy claros, desde principios del año ya se sabía de la extinción de estos fideicomisos y evidentemente se tenía que haber trabajado desde ahora sí que desde antes, para la emisión de este mecanismo sustituto. Te voy a dar el ejemplo. Está sucediendo lo mismo que ha sucedido pues con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, que primero se desapareció el Seguro Popular sin generar o sin haber generado un mecanismo sustituto. ¿Qué tenemos hoy? Un desabasto de medicinas. ¿Qué tenemos hoy? Una falta de atención médica a las personas, que aunque se diga en papel
que va a ser gratuita y que va a ser más amplia, el hecho es que no existen las formas ni los mecanismos. Y es un ejemplo muy claro para lo que está sucediendo en este momento con el Fonden. Desapareciste algo que tenías bien establecido, que a lo mejor podía ser sujeto de algunas pues adecuaciones, pero tenías algo finalmente. Hoy tienes lo que desapareciste del Fonden, que además ahí la crítica era fundamentalmente al fideicomiso de los estados en donde se depositaban los recursos, pero hoy no tienes nada. Entonces, precisamente, ese es uno de los graves errores que ha cometido este gobierno al modificar muchos mecanismos y muchos programas que se tenían, pero no crear al mismo tiempo los esquemas sustitutos. Aquí, pues desafortunadamente se durmió la Secretaría de Hacienda a la hora de crear estos lineamientos y el caso es que hoy pues no los tenemos, hoy no sabemos cómo va a operar. Te voy a dar un ejemplo: si resultaran afectaciones, por ejemplo, en infraestructura de Pemex o en infraestructura del puerto, de carga y descarga de bienes, de exportación y de importación, o por ejemplo en el tema de carreteras, sobre todo las carreteras que no son federales, que son estatales y en donde, por ejemplo, hoy tendría que ser a cargo del Estado y estarían sujetos a la discrecionalidad, vamos a llamarla así, o a la benevolencia de la federación para llevar a cabo estas obras. Sí puede tener riesgos para el bienestar indirecto de la población. Mario, ya en resumen y en conclusión, platicábamos ahorita, se desaparece el Fonden sin un plan B, sin un programa sustituto, lo que estaría impactando en las finanzas de los municipios, de los estados, incluso también generando cuestiones de opacidad al momento de ejercer el recurso. Desde luego, porque ahorita no sabemos claramente pues cómo se estarían asignando estos recursos, cómo se estarían gastando, cómo se van a generar la reconstrucción de las obras, las constructoras que lo podrían hacer. Es decir, mira, es otro fracaso de las pues ocurrencias que hemos tenido con este gobierno y que están incidiendo en el bienestar de la población. Desafortunadamente, esperemos que las cosas no pasen a mayores. Sí es preocupante que el huracán se haya vuelto a intensificar en su fuerza y evidentemente pues esto muestra cómo pues el no tener mecanismos alternativos después de desaparecer un fondo que ya se había aprobado de alguna manera y que tenía 25 años de existir, pues puede también tener problemas, no solamente a la población, sino puede salir mucho más caro, como se dice popularmente, el caldo que las albóndigas. Hay que recordar que el Fonden, todavía hasta su eliminación, tenía algo así como 18,000 millones de pesos, y que a lo mejor ahora al gobierno le va a salir mucho más caro, dado que el mecanismo es diferente y que se pierden estos esquemas de reaseguro que ya se habían generalizado y que venían operando. Mario, muchísimas gracias. Por supuesto, seguiremos pendientes de este tema. Muy buenos días. Al contrario, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, Jimena.